estoy contenta, estoy usando Zoom. Estamos todos. Ay, Bueno, qué lindo. en teoría esto tiene un tiempo y se corta, así que vamos a pasar rápido a la clase. Una pena que no esté el resto, pero yo estoy grabando, así después la podemos compartir a lo que veamos, ¿sí? Ajá. Sí. Bueno, yo voy a compartir en la pantalla el manifiesto bendito, y vamos a tratar de trabajarlo entre todos. ¿Les parece? Sí. Sí. Ahí está. Bueno, lo primero no importa. La segunda parte, ¿sí? Es lo que se había elaborado un poco en el grupo, ¿se acuerdan? Exacto, sí. Sí. Sí, bien. Lo que está hablando acá dice, tanta fe se tiene en la vida en el aspecto más precario, en la vida real, ¿sí? El hombre soñador sin remedio. ¿Qué era? ¿Se acuerdan lo que habíamos sacado a nivel grupal de esta parte? Yo más o menos, mucho ver. no. A ver, en base a lo que puse, es ser. ¿A qué se refería con el desinterés y con la indiferencia? Estoy como la computadora de nadie hace un ratito. Estoy como tildado. Bueno, tranqui. Acá está hablando de que cuando el hombre nace, ¿sí? Es lo mismo o análogo a lo que hablábamos del psicoanálisis y se van generando las instancias, primero el ello, yo y super yo. Sí. Esta primera parte podríamos decir que está hablando de esto. Cuando nace, ¿sí? Es pura ilusión, ¿sí? Él dice lo que la persona llama oportunidades, que son para oportunidades de pronto para ese niño chiquito, ¿sí? Sí. Y que de cierta manera los adultos se encargan de moldearlo. Acá entraría la parte que vimos en psicología, de proceso de constitución subjetiva, ¿sí? O la definición de grupo de Pillon-Rivière, ni más ni menos, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Uno Entonces, se construye con el otro. exacto, que eso es lo que habíamos hablado y elaborado en el grupo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño es chiquito, que es todo ello, ¿sí? Antes de que se forme el yo y el super yo, ¿sí? Tiene una ilusión, ¿sí? De pronto cree que los papás son superhéroes y pueden todo, ¿sí? Y este proceso, o sea, esta parte de la mente, que es la imaginación, está ahí a flor de piel, ¿sí? Exacto, sí. Bien. Continúa diciendo, sí, que en la infancia la ausencia de toda norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas vividas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el niño puede vivir en el cómo sí todo el tiempo, ¿sí? Claro. Hoy juego a ser como mi papá, mañana juego, no sé, a ser bombero, pasado, ¿sí? Esta vida mental, ¿sí? Está como más pura, no está domesticada en cierta manera. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Yo esto lo paso más rápido porque ya lo habíamos visto por audio, ¿sí? Bien, dice que, o sea, y está hablando como de un crecimiento. Luzca el sol o esté negro el cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos, pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino. Entonces, acá empieza a hablar, ¿sí?, de que se empiezan a fijar límites, ¿sí? Nosotros en psicoanálisis, cuando vemos que se están empezando a fijar límites, de qué estamos hablando? ¿Qué está sucediendo ahí? Que nosotros mismos nos estamos limitando con todas las cosas que podemos... No, estamos hablando de un chico, ¿sí? De los niños. Que ahí empieza a sufrir los límites justamente que le pone la domesticación. Bien, ¿en qué momento? A ver,
Podríamos hablar acá de Winnicott, si se quiere. Sí, cuando no está la creatividad en el niño, siempre está la creatividad en el niño. No, acá podríamos hablar de la madre suficientemente buena. El primer llanto del niño es el llanto de hambre. Quiero comer y lo quiero ya. Sí. Luego, cuando la madre se da cuenta que está el llanto de hambre y el llanto de upa, ¿sí? Claro. Aparece o debería aparecer la madre suficientemente buena que pone un límite. Vas a comer, claro, pero no ahora. Bien. ¿Sí? Entonces, acá nuestra imaginación, ¿sí? Y podemos enganchar también con Melanie Klein, ¿sí? Como si esto se fuese poco, donde el bebé al principio, ¿sí? Se concibe uno solo con la madre. Cuando empieza a ver que hay límites, se empieza a concebir separado, ¿sí? Sí. Allá está mi mamá, acá estoy yo, ¿sí? Entonces, pase lo que pase, ¿sí? Dice, por más que se acumulen las amenazas, ¿sí? Hay que empezar a reconocer el límite, ¿sí? Y entonces, si estamos en el ello y vamos reconociendo límites, ¿qué instancia se va formando? Yo. El yo, muy bien. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bien. Acá dice que si más tarde el hombre intenta enmendarse, poco a poco van desapareciendo las razones para vivir. Bretón está como medio trágico en esta parte porque es como que lo que nos da el motivo o la ilusión de la vida es justamente la imaginación, la creatividad. De hecho, hoy estamos hablando a través de una computadora. Esta computadora, para ser computadora, primero fue una idea de alguien, ¿sí? Claro. Estuvo en la mente, en su imaginación, y seguramente hubo otra persona que dijo, y miren si un día nos podemos ver aunque no estemos en el mismo lugar, ¿sí? Es como una creación. Exacto, ¿sí? Sin la parte creativa, ¿sí? Y sin la imaginación, la vida no tiene sentido, ¿sí? Él lo lleva al extremo de que cuanto más castración hay, más ley hay, ¿sí? Menos ganas de vivir. Claro. Yo Menos imaginación. Claro. ¿Meli? Menos imaginación también tenemos. Y claro, porque se va domesticando o se va atrofiando en cierta manera, o uno se limita, decir, no voy a decir esto porque, no sé, puede ser una pavada o va a estar fuera de lugar. Entonces, es como que están protegidos por el sentido común, de alguna manera. Claro, sí. Hay o sentido común o, ¿cómo le podríamos llamar? Limitaciones. No, Winnicott. Falso self. Falso self. El falso self. Sí, es verdad. Miren qué importante era primer año, ¿sí? Exacto, porque estamos uniendo todos los autores a algo que nada sí, que ver. Cual, ¿sí? cual. Entonces, más de lo mismo, como dice. Es más de lo mismo. Es increíble. ¿Pero se les había ocurrido esto? No, porque ensamblan entre todos y te digo, yo ya lo había leído y cuando lo volví a leer digo, pero me estás diciendo otra cosa, y es como que se me mezclaron todos los autores y digo, y todos tienen que ver con todo, y ahí es donde entra la lógica de uno decir, no, pará, pero si este dijo esto, este dijo lo otro, y de repente estar escuchándote, gracias, para sacarnos todas las dudas sabidas y por haber. Bien, hay que, este ejercicio, vamos a hacer otro seguramente, es para empezar a leer entre líneas, ¿sí? Y empezar a unir todos los autores, o sea que para algo los estudiamos, y qué podemos aprovechar de cada uno en la vida cotidiana. Seguimos, ¿sí? Sí. Dice, todos los actos del hombre carecerán de altura, todas sus ideas de profundidad, de todo cuanto le ocurra o pueda llegar a ocurrirle, el hombre solamente verá aquel aspecto de conocimiento que lo liga a multitud de acontecimientos parecidos. Acá estamos hablando de otro autor, de otra escuela. A ver si le sale.
cuando yo llevo algo nuevo a algo conocido, ¿sí? Yo lo que siento como, o sea, lo que leo, que tiene que ver que otro siempre a mí me determina. Sí, pero acá sí. particularmente podemos nombrar a otro autor. Yo tengo algo que se me aparece nuevo, que yo no lo conozco, y busco en mi mente y trato de llevarlo a algo conocido. ¿De qué autor podríamos estar hablando? Que habla de un aprendizaje... De Piaget. Muy bien, sí, de Piaget. ¿Se dan cuenta? Piaget claro, porque dice, vamos construyendo estos el esquemas. constructivismo, exactamente, exactamente. Entonces, se juntan las dos cosas, ¿sí? Mi verdadero self, ¿sí? Puede decir que esto es un unicornio, ¿sí? Sí. Pero si lo llevo a algo conocido, para Piaget va a decir, no, parece un lápiz o una lapicera, ¿sí? Sí. Entonces, mi falso self, por más que mi creatividad diga, che, pero podría ser un unicornio, ¿sí? El falso self va a tomar, ¿sí?, lo que ya conoce y da por cierto como verdadero. Tal cual. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Sí, sí. No. Bien. Vuelve a hablar de la imaginación, ¿sí? Amada imaginación, lo que más amo en vos es que jamás perdonás, ¿sí? Sí. Bien, acá vamos a volver a otro autor, ¿sí? Nosotros la imaginación decimos que no la dejamos salir, ya sea por este falso self, por el cuidado, pero si, no exactamente hablando de la imaginación, pero aquello que no dejamos salir, ¿sí? ¿De qué manera podría salir según qué autor? Freud con nuestras pulsiones. Freud sí. Sí. ¿Con? ¿Quién Con habla? las pulsiones. Freud sí, pero no solamente con las pulsiones. Ay, el que habla de la creatividad, me sale. Seguimos hablando de Freud, ¿eh? Ah, Bueno, yo estoy bajando un poquito el texto, ¿sí? Lo reprimido. Exacto. Entonces, es el retorno de lo reprimido. Esta imaginación que de pronto yo no permito sacar, ¿sí? Se va a manifestar igual. Por eso dice, bendita imaginación, no perdonás. Claro, porque en medio, igualmente, o sea, siempre nuestro inconsciente se va a manifestar de todas las maneras posibles, aunque estemos exacto. no. Eso que estamos reprimiendo se va a una instancia inconsciente y sale de qué manera. A ver, Meli, José, ¿de qué manera habla el inconsciente? Acto fallido. Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde más podemos ver que es lenguaje del inconsciente? Actos fallidos es una, olvidos, ¿sí? Un chiste, un... Muy bien. Sí. Los sueños. Ajá. Por eso ahora va a hablar de los sueños también. Iba a decir primero los sueños, pero bueno. Exacto, bueno, viste, te reprimiste. Exacto, me reprimí. Cortaste tu imaginación, José. Entonces, esta imaginación, ¿sí?, que dice bendita imaginación que no perdona, de alguna manera va a salir. En esta imaginación puede haber algo que para mi yo, ¿sí?, o para mi consciente sea intolerable, ¿sí? Sí. No sea correcto. Lo mando, ¿sí?, lo mando a mi archivo inconsciente. Y de pronto en el sueño sale, ¿sí? Por eso dice que no perdona, porque esos deseos, todas esas manifestaciones que para uno es intolerable, salen en algún momento.
Dice que hay otra forma en que esta imaginación no se limite, ¿sí? Están viendo acá, ¿no? El texto que estoy compartiendo. Sí, sí, se está viendo. Bien, ¿de qué está hablando acá? Él habla ahí de su libertad. Ujú. ¿En ¿En qué estado se daría la libertad? ¿En la locura? Exacto. Sí. ¿Por qué, Meli, en la locura? ¿Por qué un loco sí puede ser libre? Porque la imaginación le vuela, no se Bien, reprime. ¿y qué cosa sí justamente tiene el loco que, o no tiene, que hace que no se reprima? Vas bien, ¿eh? Soltate. O José también. No le importa el que dirán, no le importa lo Exacto, que la gente diga. exacto. ¿Sí? Acá, ¿ven? Dice, reglas cuya transgresión define la calidad de loco. Justamente esto que decíamos, esto no es correcto, ¿sí? Acá me dijeron que había que esperar, acá no, ¿sí? El que se supone loco, según Bretón, ¿sí? Va a mirar qué es correcto, qué corresponde, qué no. No le importa. Exacto, ¿sí? Por eso él es libre, ¿sí? Justamente de vivir su libertad y su libertad es regida por su imaginación, Ujú. ¿sí? Que gozan de un delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos, ¿sí? Es lo mismo que el sueño, no tiene nada que ver. Sí, a ver, Sí, Y porque en el sueño también somos libres. sí, sí. Ahí sí, nadie nos reprime. y más o menos, Más o menos. más o menos, porque vos en el Me sueño, hizo, sí, a mí me hizo acordar un poco a lo de Conversaciones de ajá, Pichon Rivière, el tema de la locura, sí, porque está esa parte donde Pichón pudo comprobar que, o sea, adiestró, capacitó a los locos como enfermeros y le demostraron una capacidad superior a las otras personas, a tal punto que cuando a él lo echaron, lo defendieron. Tal vez estoy equivocado, pero no sé por qué O estás sea, que ellos se correcto, manifestaron tal cual lo sintieron. tal cual. Ujú. Y justamente en conversaciones, él hace una comparación que también la hace Winnicott, ¿sí? Sobre el arte y la locura, ¿sí? Sí, El arte es la expresión imaginativa, creativa más grande en cualquiera de sus expresiones, ¿sí? Entonces acá cuando se está hablando del loco, vieron que cuando vemos un artista, cuanto más grande es ese artista, más loco nos parece, Sí, porque sí, sí. justamente esta realidad, esto que marca acá, ¿ven? Goza de un delirio lo suficiente como para soportar que tan solo tenga validez para ellos, que no ¿sí? les importa qué dirán. O sea, Más eso, allá de eso, si a ellos un cuadro o un lienzo les habla para pintar un cuadro, ¿sí? O un pedazo de roca para esculpir, ¿sí? Esa realidad no les importa que vos no lo veas así. Para ellos es la es su realidad, realidad, tal ¿sí? cual. Bien, vamos avanzando bastante. Acá dice, miren qué interesante, ¿no será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? ¿Y acá? Es ¿Por dónde como que andás? yo creo que para él el estado de locura es lo mejor que le puede pasar, porque estando consciente es como que es como una interferencia para él. Bien, para él. ¿Y para Para él. Andrea? Para Andrea, yo al leerlo digo, y sí, para Andrea es eso. Es como que la mente, cuando nosotros nos atrevemos a imaginar, nada puede ser imposible, ¿sí? Pero nosotros nos limitamos tanto,
y leerlo a Bretón, la verdad que está bueno porque son tantas cosas juntas, teorías que tenemos nosotros también, y de repente, como recién decíamos, poder ensamblarlas a todas y poder decir que el tema de la imaginación, poder ser creativos, o sea, no nos permite a nosotros como seres humanos poder dejar los ideales de lado y poder permitirnos ser nosotros mismos. Y a veces no nos atrevemos, desde ese lugar lo veo. Bien. No sé si es correcto o no, pero me pasa eso. Bien, es simplemente leer lo que no está dicho, ¿sí? Más allá de estas palabras que por ahí algunos comentaron que sonaba como a triste, como a trágico, y ven que en realidad está diciendo cosas mucho más interesantes, ¿sí? Sí. Acá dice, contrariamente, la actitud realista inspirada en el positivismo desde Santo Tomás, ¿sí? Bla, 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 ¿sí? Esta actitud ha engendrado en nuestros días, esto igual tiene unos años, esos libros ridículos y esas obras teatrales insultantes. Esto es en un contexto científico donde es cierto o es verdadero lo que se puede comprobar. ¿Sí? Bien, Sí. Esto es desde el realismo. ¿Sí? André Breton está hablando de un manifiesto subrealista. ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Como psicólogos sociales, futuros psicólogos sociales, psicólogos, ¿estamos parados en el realismo, en el subrealismo? ¿Dónde estaríamos más parados? ¿Qué pregunta? ¿Vos? Pregunta, sí. Surrealismo. Exacto. En el surrealismo. ¿Sí? ¿José? Sí, en el surrealismo para mí. Ajá, ¿por qué? Porque ahí estamos viendo con profundidad lo que le pasa a la persona, o sea, cuando estemos parados frente al grupo, al paciente, creo yo que si no navegamos un poquito en el surrealismo, no vamos a poder ver bien lo que le está pasando. Bien, de hecho, lo que estamos haciendo en este momento es surrealismo, ¿sí? Porque estamos hablando de algo que no se ve, ¿sí? Lo que se ve dice, la marquesa salió a las 5, ¿sí? Eso Sí. sería el realismo. El surrealismo, yo puedo decir que se está burlando de una obra de teatro, ¿sí? Donde no te da lugar a la imaginación porque te lo pone todo descrito, ¿sí? El que está parado en el realismo, ¿sí? Se queda solamente con esa imagen. Ahora, desde el surrealismo, sería ¿qué representa la marquesa? ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir con salió a las 5? ¿Se entiende? Nosotros, al cuestionar lo que está escrito y a buscar esto que está más allá de las palabras, estamos siendo surrealistas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, pregunten, ¿eh? No, vamos bien, vamos bien. Voy como rápido por el tiempo de la aplicación. Bien, sigue hablando del teatro, detesta bastante las descripciones, en el sentido que las descripciones serían también como esta ley, ¿sí? Esta castración de pronto necesaria para luego formar el super yo, ¿sí? Donde decimos esto se puede, esto no, esto es propiedad privada, esto no, ¿sí? Fantástico para poder vivir en sociedad, ¿sí? Pero debería ser en un punto justo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Winnicott, del verdadero y falso self, y decíamos por cuál nos debemos regir, la respuesta ¿cuál era? Por Por los dos. Por ambos, exacto. Tener un punto de equilibrio permitiéndonos imaginar, ¿sí? Pero a la vez pudiendo vivir en sociedad, ¿sí? Cuando a vos te dan todo hecho,
¿sí? Te dan, esto lo podemos llevar hoy por hoy a las mamás que les dan, oye, mamás, papás y todo, el celular a los nenes para jugar todo el día. Ujú. Sí. Y los nenes, o sea, miran como otro nene juega un jueguito. Sí. ¿Sí? Les estamos atrofiando la imaginación a esos niños. Sí. ¿Sí? Sí. Porque ya les damos todos hechos. ¿Sí? Si nosotros, no sé, juntamos a un par de niños y le decimos, describime a tu mamá, describime a tu papá, chiquitos, ¿sí? Nos van a hacer descripciones totalmente distintas. En cambio, si le damos una tablet, un celular, y le decimos, esto es una mamá, ¿sí? Solamente eso porque está encasillado. Se me viene a la mente, hay una película de Adam Sandler, no recuerdo el nombre en este momento, pero a él le entregan un chiquito que la mamá se tiene que ir y él lo empieza a criar. Sí, ¿La tienen? No sé si la vieron. No. sí la vi. Que él lo deja hacer lo que quiera el nene. Sí, me acuerdo. Entonces, no sé, va al colegio vestido de buzo o con las patas de rana, desayuna papas fritas con ketchup, cosas así, ¿sí? O sea, es como dejarle todo, ¿sí? Y después entiende que tiene que tener un punto intermedio. ¿Sí? Está buena. No le pone, ¿Eh? no le pone límites. Claro, sí, ¿la vieron? No me acuerdo cómo se Sí, llama. la vi. No me acuerdo Yo el la nombre. vi. Pero Bueno, sí la después busco cómo se llama, si se las paso. Bueno, sí, porque me gustaría verla, ahora me dejan con la intriga. Está buena, sí, te la paso, José. Un papá genial se llama. Me apareció en la pantalla, dice, gracias por elegir a Zoom, esta reunión ya no tiene un límite de tiempo. Ajá, No sé perfecto. Entonces no estamos limitados. Genial. ¿Lo aceptaste? Sí, sí, puse OK. Bien, sí, Sí, yo también. a mí me salió hoy, pero no sabía si en esta iba a salir, porque creo que es por algunas reuniones y después tenés que pagar o algo así. Yo me voy a poner cerca de un enchufe para poner el cargador porque tengo poquito de batería. ¿Me traes el cargador, hija? Dale. Está mi hija por acá cocinando. La mía también atrás, así que... Sí, vi un par de sombras ahí. Bien. Me doy vuelta cerca del Qué enchufe. bueno que está el material porque se lee, está genial, nada, ¿eh? Sí, gracias. ¿Qué cosa, Andy? ¿Está genial? Me gustó que podamos leer el material mientras estamos hablando. Es una función muy buena, sí, esta aplicación está buena. Igual estoy descubriendo, somos todos nuevos en esto, ¿sí? Sí. Acá empieza a hablar un poco de la parte de la psicología, ¿sí? Acá, bueno, por lo que se nota, no sé si ustedes notaron lo mismo, adhiere bastante a Freud, ¿sí? De vuelta, en un contexto donde Freud está surgiendo, ¿sí? Y dice, el deseo del análisis impera sobre los sentimientos, nacen largas exposiciones y valora en Freud eso de no quedarse con lo primero que ve, ¿sí? Es un poco lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Acá a ver, creo que todo acto lleva en sí su propia justificación, por lo menos en cuanto respecta a quien ha sido capaz de ejecutarlo. Creo que todo acto está dotado de un poder de irradiación de luz al que cualquiera glosa, por ligera que sea, siempre debilitará. El hecho de sobreexplicar la acción, ¿sí? También, o justificar, ¿sí? Cosas que de pronto tienen sentido y al justificarlas, ¿sí? Ya excede ese sentido y deja de ser importante. ¿Sí? Bien, el adorno del comentario, ningún beneficio produce al acto. ¿Sí? Es como decir, bueno, no sé, yo salgo a repartir comida, ¿sí? Y voy y lo cuento. ¿Se entiende? El acto se explicó solo. ¿Sí? Todo comentario posterior a eso era innecesario. Sí.
El acto, siempre decimos que nuestros actos nos definen, Sí, nuestras maneras de actuar, ¿sí? Entonces, explicar nuestras maneras de actuar, primero no serían ciertas, ¿sí? Porque serían desde un lugar, el mío, el tuyo, ¿sí? El de ustedes. Simplemente con ver el acto ya está todo explicado ahí. Hay que saber leer el acto. Claro, es como con qué necesidad. Exacto. ¿Sí? El acto en Sí. cuanto a acción, ¿verdad? Sí, no hace falta. Bien. Quería pasar un poquito. Vuelve a ver acá. Sí. A este respecto, al parecer tan solo al azar, se debe ver que recientemente se haya descubierto una parte del mundo intelectual que a mi juicio es con mucho la más importante y que se pretendía relegar al olvido. A este respecto debemos reconocer que los descubrimientos de Freud. Ay, han sido de decisiva importancia. Con base en dichos descubrimientos comienza al fin a perfilarse una corriente de opinión a cuyo valor podrá explorar, avanzar y llevar sus investigaciones a más lejanos territorios. Recuerden que nosotros venimos de una historia médica, ¿sí? Del nacimiento de la psicología. ¿De dónde nace la psicología? ¿De qué disciplina? la filosofía. Muy bien. ¿Y los primeros psicólogos qué eran en realidad? Pensadores. Filósofos, ¿sí? Los Filósofos. filósofos del alma. Bien. En un contexto médico, ¿sí? Donde la medicina era biologicista, ¿sí? ¿Te duele algo? ¿Sí? En el cuerpo se puede ver, se puede curar, fantástico. No se puede ver, ¿sí? ¿Te duele el alma? No existía. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, acá entran las famosas histéricas, sí. ¿sí? Sí. Bien, ¿se acuerdan de toda esa parte? Te ríes, José. Histéricos también, José. Sí, 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 ya sé, ya Ya, sé. acordate que Ya por sé. eso lo expulsaron a Freud, ¿sí? Claro, me río de mí mismo por ese motivo. Sí, sí. Un ¿Sí? amigo me dice que soy un histérico. Somos todos, ¿sí? Bien. Entonces, eh, esto de este descubrimiento que Freud hace, que rompe la medicina biologicista y dicen, paren, el hombre es mucho más, ¿sí?, que un conjunto de huesos, músculos, sangre y todo el demás. Freud era médico, ¿sí? Exacto. Empieza a Exacto. estudiar el sistema nervioso, ustedes ya saben, ¿sí? Un poco por interés, un poco por accidente, un poco como sea, llega a Charcot, ¿sí? Y donde ven que hay causas físicas generadas, ¿sí?, por la propia mente. Este es el gran descubrimiento de Freud, que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el gran descubrimiento de Freud? Tercera herida narcisista de la humanidad. El inconsciente. El inconsciente. ¿Sí? El inconsciente que justamente empieza a ver mucho más allá. Se habla también, cuando se habla de psicoanálisis, también se habla de psicología de las profundidades, porque es entrar en otros terrenos, ¿sí? Sí. Si vamos al caso, nosotros también estamos haciendo lo mismo, porque si nos quedamos en la capa superficial, leemos lo que dice Bretón, decimos, uy, pobre, qué hombre tan triste, ¿sí? Y nos vamos a casa, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de que está haciendo una valoración de la creatividad y de la imaginación fabulosa, por lo menos hasta acá. ¿Qué les Sí. parece? La verdad que sí. Bien. Sigue hablando de entonces de la psicología, empieza a hablar de los sueños, ¿sí? Acá es donde habla, es
así es debido que al hombre se convierte principalmente cuando deja de dormir en juguete de su memoria, que en el estado normal se complace en evocar muy débilmente las circunstancias del sueño. ¿Se acuerdan que el sueño tiene dos represiones? ¿Sí? Sí. Que siempre, siempre, siempre soñamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nos olvidamos. ¿Sí? La primera represión, entonces, es cuando me despierto y al principio puedo hacer que me acuerde todo, ¿sí? Y para el final del día me acuerde o que soñé algo muy lindo o algo muy feo, nada más. ¿Sí? Todo lo demás no. Ahora, si yo me acuerdo todo el sueño, ¿sí? Que no es exactamente así, ya ahí tengo una deformación. Cuando lo voy a contar, se produce la segunda deformación. Porque yo quiero decir, ¿se acuerdan el trabajo de condensación? Estaba en la casa de mi tía, pero en realidad era mi casa, pero era el colegio, ¿sí? ¿Se acuerdan ese proceso del sueño? Entonces, acá es lo que está hablando, ¿sí? En esto de evocar muy débilmente, porque nosotros sabemos que no es exactamente así. Exacto. ¿Sí? También está este principio de realidad que hace, no voy a contar esto porque, ¿sí? Como lo de volar por el Gran Cañón, por ejemplo. ¿Querés contarnos, Andy? No voy a ni siquiera emitir sonido con respecto a ese sueño. ¿Vos sabés lo sabés, José? Meli sí sabe. ¿Al sueño? No, lo que le pasó a Andrea con el Gran Cañón. Ah, no lo sé. Bueno, Así que contalo. me va a dejar con incertidumbre. No, contalo. Yo volé, listo. Y volé con un águila. Ojo, que no fue... Y yo lo soñé, y es verdad, y estuvo re lindo, y es un sueño que me voy a acordar toda la vida. Sí, no pero sé aclará que no estaba soñando. No, eso iba a decir. Estaba en meditación. Es necesario. Por eso digo que está buenísimo, porque, o sea, yo me doy cuenta que estoy loca. Porque, chao, me fui. Expresar una cosa como ese sueño vivido en un momento y estado de conciencia, ¿sí? Porque yo estaba consciente y yo sentí que lo viví. Y está buenísimo cuando te pasa una situación como esta, en estado de meditación, en estado de poder decir, yo volé. No me pregunten cómo, pero yo volé y esa sensación no me la va a sacar nunca nadie. Ah, es hermoso. Bien, y seguramente hubo otras cosas que sucedieron, ¿sí? Ese día, pero seguro que también hubo muchos que no se animaron a contar lo que les había pasado, ¿sí? Entonces acá hablan de cosa loca, lo que le pasó, yo mejor... Acá también tiene que ver este fenómeno de adoctrinamiento de la infancia, ¿sí? El cómo vas a decir eso, ¿sí? Exacto. Bien. Exacto, sí. Acá, bueno, habla un poco de esto del análisis del sueño, de la imaginación, que muchas veces, ¿sí? Puede estar la solución a un problema familiar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el contenido de un sueño que simplemente estamos reprimiendo. Ese contenido del sueño sale como sueño porque lo reprimimos. Pero si nosotros dejaríamos que la imaginación sea más libre, ¿sí? Que la creatividad esté más usada, más de moda, ¿sí? No sería necesario estar analizando sueños, seríamos más creativos, ¿sí? Sí. A mí me pasó en un par de sueños que tuve, sí. Ajá, contanos, José. O sea, en el caso te voy a hablar de un lapso que va del 2005 al 2010, cuando estaba con todo el trámite de pedir la tenencia de mis hijas. Tuve un par de sueños, o sea, yo tenía miedo de hacer cosas, de hacer una investigación o de ver, no trampa, pero de qué manera hacer caer a mi ex para poder demostrar mi inocencia. Y no me animaba y no me animaba. Y de repente lo soñaba, que lo hacía, a lo que yo estaba reprimiendo, y en el sueño me iba fabuloso. Entonces agarré y dije, chau,
al carajo el que dirán, al carajo los miedos, y dije, lo hago, y lo hice, y bueno, y me salió bien. O sea, tal es así que por eso hoy tengo la tenencia de mi hija. O sea, es algo raro, ¿no? De decir, pero uno lo reprime. Hola. Hola, hola, sí, sí. Ah, porque nos pusimos los 4 en la pantalla de repente. Sí, porque quería ver si podía compartir todo. Es algo raro, pero a mí me pasó. O sea, yo venía reprimiendo, de decir, no lo voy a hacer porque tengo miedo que me salga mal, que me salga mal. Y lo soñé y dije, wow, si en el sueño me fue bien, le voy a dar la rienda suelta a hacerlo. Y bueno, fui, lo hice y me salió bien. O sea, a veces, como uno dice, creer o reventar, ¿no? Exacto. Bien. ¿Ahí se están viendo? Sí. No, yo veo el No, texto otra vez. yo Solo, también. solo Yo veo los- Solo el texto veo yo. Ah, bueno. Ya yo después te voy. veo, yo veo a todos. Y el texto. ¿Y al costadito? Ah, Estamos los 4. claro, lo que pasa que José Yo está con no. el celu. Sí, desde el celu. Listo, por eso es, sí. Ahí está, ahí encontré la forma para que nos veamos todos. Pero bueno, después de la compu, no hay problema. Bien. Seguimos hablando del sueño, vamos a hablar, bueno, acá va a hablar un poco sobre los poetas, ¿sí? También vos, José, lo nombraste hoy cuando hablaste de conversaciones, ¿sí? Pillón en conversaciones, sí. Él habla justamente de poetas, de los pintores, ¿sí? Los pintores, sí. Bien. El miedo, la atracción sentida hacia lo insólito, el azar, el amor, el lujo, son recursos que nunca se utilizarán esterilmente. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo con esta frase? Como que no va a caer en saco roto. ¿Y entonces? Bueno, ah, Al decir que no quedarán esterilmente, o sea, que van a tener un valor, que van a dar un fruto. que son recursos necesarios para que no caigan en saco roto, para que nosotros podamos ser quien somos. Bien. Si nosotros decimos, ok, el miedo, ¿sí? Y decimos, reconocemos ese miedo, ¿en qué nos puede ser útil? Para poder afrontarlo. Afrontarlo, claro, y buscarle la vuelta para revertir, para tener valentía. Sí, buscar el origen, ¿sí? Buscar el origen de ese miedo. ¿El origen del miedo? Claro, claro, buscar el origen, buscar si tiene sentido, si es un miedo actual, ¿sí? Si ese miedo es una idea, ¿sí? Que nos impusieron, o es un miedo que nosotros sacamos la conclusión. Ajá. ¿Te pusieron a pensar eso alguna vez? No. Meli, ¿a qué le tenés miedo? A las arañas. A las arañas, bien. ¿Desde cuándo? Desde chica. Bien. ¿Y fue un miedo que vos decidiste tenerlo? ¿Te picó alguna araña? Sí, me picó una araña. Te picó una araña. Bien. Sí. Bueno, eso tiene sentido, ¿sí? Pero puede ser que no te haya picado y que cuando apareció una araña, no sé, tu mamá diga, no, mal, una araña, una araña. Claro. No, a mí me picó. Ese es un miedo heredado. El tuyo es adquirido. José, Sí. ¿a qué le tenés miedo? Y el mío es heredado, digamos, A a ver. los sapos. Ajá. A los sapos. Sí. Mi mamá ve un sapo y se sube a una silla. Ajá. Y bueno, y yo Y vos lo también. heredé un poco ese miedo y lo multipliqué al miedo un día que sin querer, estando en Ojotas, pisé uno y toqué parte de su piel y no, y después un primo, bueno, tuvo la mala idea de agarrar uno de la patita y empezar a correrme,
me lo tiró en la espalda con tan mala suerte que yo estaba con una camisa y me entró por el cuello. Me recorrió el sapo toda la espalda y como Ay, tenía no, la qué camisa adentro del pantalón, Eso el sapo solamente. quedó ahí. Yo creí que me moría ese día. Me faltaba el aire, tenía, no sé, taquicardia, así que una desesperación por sacarme la camisa y que el sapo cayera al piso. Así que, no, y llegué, y fue correr hasta mi casa 2 cuadras y meterme abajo de la ducha. Tenía, creo que 12, 14 años. Claro. Y desde ese día por más que mi abuela, que amaba hacer jardín, y siempre me decía, nunca maté un sapo, pero un día afronté el miedo, porque estaba sin trabajo, y bueno, me hicieron, el trabajo que conseguí fue vaciar una pileta de natación, y estaba llena de sapitos chiquitos, no de los grandes, de los otros más chiquitos, y tuve que nadar hasta el fondo, en la olla de la pileta, porque el desagote estaba tapado de sapos. Entonces me puse guantes de cocina, con asco y todo, nadé hasta el fondo, saqué los sapos de ahí adentro, los ponía con la mano al costado, en el pasto para que se fueran. Pero igual, hoy en día es una cosa que, no sé, los veo y los esquivo porque no, es tremendo. Bueno, en este caso tenemos, ¿sí?, un miedo heredado, ¿sí?, con un reforzamiento o condicionamiento, ¿sí?, si queremos hablar de conductismo, ¿no? Entonces, esto que te decía, mirá que el sapo es un asco, ¿sí? Sí. Nunca falta alguien que se entere que no te gustan los sapos para que te corra con un sapo, eso es ley. Exacto. Tengo el mismo, no sé si miedo, asco por ahí, también heredado y de mi mamá, y ella siempre dice que no le dice a nadie que tiene miedo a los sapos para que no le hagan eso. Cuando hay un sapo, mira que viene un sapo, y se queda. Tiene sentido, pero el hecho de tocarlo la verdad que no es muy agradable, ¿sí? No, por favor. Pero, y pensar que algunas de mis hijas y mis nietos los agarran con la mano y les hacen mimos y no sé qué, y yo estoy ahí que... Bien. Tiene mucho eso que ver lo que estás diciendo con el surrealismo, porque eso de que a uno le da miedo, al otro le da asco, otro tiene fobia y otro lo agarra, tiene que ver con la subjetividad de cada uno, ¿sí? Esa subjetividad que se va formando desde la infancia y donde nos van diciendo, esto es asqueroso, esto no, y seguramente al que no le dijeron nada, hay un sapo, ¿sí? Y anda con el sapito, ¿sí? Y así con un montón de cosas, ¿o no? Todas estas creencias que se nos van inculcando, ¿no? En todo lo sociocultural. Sí. En todo lo que tiene que ver con nuestra familia y de la manera que nos vamos construyendo. Sí. Exacto. Yo una de las cosas que tenía miedo era la muerte de mis hijos. Y no es heredado. Simplemente apareció ese miedo a la pérdida de ellos 3. Sí. Y, luego de estar leyendo, de estar teniendo charlas exhaustivas con mi profesora, ¿quién será, no? Pobre, sí. Entendí que en algún momento todos nos vamos a morir, es la única certeza que tenemos en la vida, ¿sí? Y aprendí eso, ¿no? A sacar ese miedo. Porque antes yo decía, bueno, mi único miedo era este. Hoy por hoy puedo decir, no tengo miedos. Así que no, en ese sentido, gracias, profe. De nada. Bueno, sigamos entonces. Yo fui bajando porque continúa hablando de autores, de poesías, ¿sí? Bueno, no sé si es mi computadora que está haciendo algún sonido o algo. Seguimos hablando, bueno, de la enciclopedia, va a nombrar más cosas, sí, que después ustedes las van a ir trabajando, pero básicamente, sí, si tuviésemos que redondear,
¿sí? Este manifiesto surrealista, que obviamente hace muchas más analogías, más comparaciones. Me interesa mucho, sobre todo, Meli y José, ¿qué pueden decir de esta idea de Breton? ¿Qué sería lo que él propone? Suelten el A falso. mí, por ejemplo, hay una... Uy, perdón. ¿Quién habló? ¿Meli? No, yo dije que suelten el falso self. Ah, a mí lo que me quedó haciendo un poco de ruido, ¿no? Es una parte del audio que escuché sobre Breton, ¿no? Ya cerrando el tema, que dice algo así, qué lindo sería tener la llave de los pasadizos para poder unir lo que es el estado de vigilia a lo que es el estado del sueño, ¿no? Para, de alguna manera, a veces salir justamente de esos miedos que uno tiene. Porque exceptuando que por ahí alguno tenga una pesadilla, por lo menos en lo que a mí respecta, en el 90% de los sueños que he tenido, disfruto de la libertad, de hacer cosas que en la vida real no me animo a hacer. Y más si te das cuenta que estás soñando. ¿Les pasó estar en el sueño y darse cuenta que están soñando? Sí. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Bien. Es así. Bien. Me queda eso, ¿no? Es como eso de estado de vigilia, estado de sueño, y eso de la llave, ¿no? Para abrir esos pasadizos de poder. Me pareció maravilloso cuando escuché esa parte, sentí una paz impresionante. Bien. Impresionante, porque digo, qué maravilla, ¿no? Que uno pueda hacer eso. Y mi pregunta es, ¿uno puede hacer eso? Yo creo que sí. Yo creo Sí, que sí. en el mismo manifiesto está. Está latente, no está manifiesto, ¿sí? Está, ¿sí? Ahora. Está. ¿Qué pasa? Ahora ¿Qué dice Breton? ¿Sí? De pronto, animarte, ¿sí? A ponerte una vincha con una flor, ¿sí? Es certificarte de loco, ¿sí? Pero ¿y si tenía ganas? ¿Sí? ¿Quién tiene la llave de esa puerta? Uno mismo. Uno mismo. Uno mismo. ¿sí? Exactamente. Uno ¿No mismo. se imaginan el video ese de TikTok que hice con mi hija? Lo que me costó, porque estuve como una semana para romper el hielo, porque encima mostrarme así en la ducha, envuelto en un toallón, con una peluca, y hacer la voz de... No, es algo que hoy me sorprendo. Es por eso que hasta mediados del año pasado hice radio durante casi 20 años, o más, porque mi hija mayor tiene 23 y yo tenía 19 cuando empecé a hacer radio. Y siempre la magia esa era un poco, la radio tiene eso, de que yo puedo hablar en el micrófono y nadie me ve, ¿no? Entonces me desinhibo y puedo hablar, y puedo, en cambio a veces estar frente a otra persona, y eso que, o sea, como les he mostrado, estos últimos 5 años hice mucho animación de eventos, donde me tuve que disfrazar, maquillar y todo, pero no, rompí estructuras, rompí estructuras. La primera vez que lo hice fue en el 2000, fines del 2013, que me invitaron a hacer un taller de coaching ontológico y una de las actividades era romper estructuras, romper imagen, y yo digo, pero tenía un miedo espantoso y lo que elegí fue, por ejemplo, yo soy hincha de River, no soy fanático, pero soy hincha de River. Y, Muy y, bien. y lo que tuve que animarme fue, yo vivía en Paso del Rey, tuve que viajar hasta Castelar, donde estaba el lugar que hacíamos el coaching, y bueno, dije,
soy de River. Odio la gente que cuando mastica chicle hace ruido. No me gusta viajar sucio. Entonces, ¿qué hice? Me prestaron ¿cómo es? El short, la camiseta de Boca, los botines, las medias de Boca. Me puse eso, me ensucié las rodillas con barro y pasto, me pelé, pero pelado, pelado, pelado. Me puse la gorrita con la visera hacia atrás y me subí al tren Sarmiento y viajé desde Paso del Rey hasta Castelar, masticando chicle, haciendo ruido, y sentía, además de ver a la gente, atrás mío sentía esas miradas, pero... Y cuando llegué a Castelar dije, wow, perdón, no lo puedo creer, fue una experiencia, pero... Y ahí me solté y empecé a demostrarme más tal cual soy. Bien, fue bien conductista lo tuyo, ¿sí? Ajá. Me enfrento y ya, es como tirarte a un container de sapos, ¿sí? Sí, algo así. Ahora, lo que yo me preguntaría, ¿sí? Desde otra postura, sería ¿a quién, sí, tenías miedo de hablarle más allá del micrófono? Ajá. Yendo al origen, ¿sí? Te lo dejo y tal para vez que a mí pensar, mismo. ¿sí? Ah, sí, lo voy a pensar. Ahí hay alguien a quien vos considerás capaz demasiado grande para vos tener derecho a hablarle. Pero ya vamos a llegar a eso, igual anda pensándolo. Meli, bueno. ¿qué redondearías de todo esto de Bretón? A mí me quedó el sueño como juguete de su memoria. Eso fue lo que me quedó. Ajá. Pero no lo entendí muy bien la frase. ¿Qué habla del inconsciente? Claro, está hablando de que juega, ¿sí? Con esto que vos reprimís y decís esto no se puede, ¿sí? O esto no se debe, o esto está mal, ¿sí? El sueño juega con vos a decirte, mira cómo sí se puede, mira cómo te lo muestro. Sabemos que el sueño es una realización de deseos, ¿sí o no? ¿Sí? Que tiene pleno sentido. Y sabemos que aún una pesadilla es una realización de deseos, ¿sí? Pasa que están los procesos del sueño, de formación del sueño. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí, no me contesten. ¿Sí? ¿Sí? La distorsión, la deformación, ¿se acuerdan esto de que yo me disfrazo para poder salir? Y yo voy a decir, ay, pero tuve una pesadilla horrible, ¿sí? La ahorcaba a Andrea. ¿Cómo yo voy a querer ahorcarla a Andrea? ¿Sí? No, yo doy fe, gente, doy fe que es para ahorcarme. Entonces, y tiene razón, claro. si sueña Ya cuando eso. uno dejó de volar más su imaginación y tiene las cosas más trabajadas, se pone una vincha con flores y le dice, Andrea, te voy a ahorcar, ¿sí? Claro. Pero en otro momento se queda callado, no dice nada, se come las cosas, y eso sale igual, ¿sí? Sale mediante un sueño, sale mediante un síntoma, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Nos quedamos sin voz, no podemos hablar, ¿sí? Nos salen manchas, ¿sí? Para escondernos detrás de las manchas y así sucesivamente. Redondeando, ahora todos. Entonces, ¿qué propone Bretón? ¿Qué propone? Que usemos la imaginación, la creatividad. Excelente. Eso nos está diciendo todo el manifiesto. Nosotros. Que ¿Cómo? seamos nosotros mismos. Que Exacto. seamos nosotros mismos. Revalorizar. Más natural, sí. Exacto. Que no nos reprimamos. Exacto. Revalorizar la creatividad, ¿sí? Esa creatividad infantil, esa capacidad del como sí, del juego simbólico, ¿sí? Esa imaginación pura, ¿sí? Pura e inocente, ¿sí? ¿Cuándo deja de ser inocente? Cuando uno se mide por qué dirá el otro. Entonces, él propone ver más allá de lo que vemos. Esas miradas que vos decías en el colectivo, ¿vos creías que te miraban? ¿O tenías una cámara mirando para atrás? No,
No, ninguna. Ajá. No, ¿sí? Eran ideas tuyas, ¿sí? Las Seguramente creencias de uno. diría, y seguramente otro diría, qué buena camiseta, otro, no sé, mil cosas. Sí, 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 es verdad. Pero la propia subjetividad es lo que limita la creatividad, ¿sí? Ahora, Porque nos domesticaron así. volviendo a esa parte, en el principio donde vos marcabas que sonaba como patético, como pesimista y todo, pero decías que no era así, es verdad, o sea, redondeándolo suena amoroso, porque es hermoso que uno pueda volver a esa parte de esa inocencia, de esa cosa De esa pura. infancia. Bien, Ajá, bien, eso era. es maravilloso. Sí. Eso era, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos y venimos tan condicionados, ¿sí? Que Sí. un texto tan lindo no lo podemos ver, ¿sí? Más allá. Por eso era importante este ejercicio, y vamos a hacer otros, porque los análisis que vienen, ¿sí? A partir de ahora, tienen que ser desde un punto neutro. No sé lo que estoy viendo, ¿sí? Así Ajá. que dejamos que fluya, ¿sí? Y nos sacamos todos los condicionamientos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, gente, vuélquenlo, los chicos vuélquenlo en un papel, o sea, ya sabemos lo que es, con lo que a ustedes les quedó, ¿sí? Y después vemos si hay forma de pasarles a sus compañeros para que vean la clase, así Bueno, les es más útil, y también vamos rompiendo resistencias. sí, Sí. me encantó. Bueno, a mí también, un placer verlos. Gracias, profe. Igualmente, igualmente.